Fíjate que voy a corregir poquito. Dice, este proceso, ¿cuál proceso? El proceso renderizado es recursivo. ¿Por qué? Porque dice, si el componente que se está actualizando o montando por primera vez, acuérdate que el renderizado se refiere a dos tiempos, si se monta por primera vez el componente o si se está actualizando. Dice, si el componente que se está actualizando, montando por primera vez, retorna algún otro componente, es decir, lo está llamando en el return del método render, React renderizará ese componente enseguida, renderizará ese componente a su vez. Vamos a dejarle así, React renderizará ese componente enseguida. Renderizará ese componente enseguida. Y si ese componente a su vez también returns algo, es decir, otro componente, returns algo, renderizará ese componente a continuación. Y así sucesivamente. Dice, React renderizará ese componente enseguida, como lo estamos viendo por acá. Renderizará ese componente enseguida. Y acá, esta es la otra clave. Y esto por eso te dice que se hace recursivo. Ahorita lo vamos a enfatizar muy bien. Dice, si ese componente a su vez, también retorna algo, otro componente, renderizará ese componente a continuación y así sucesivamente, efectivamente. Y esto ya lo vimos y así sucesivamente. Entonces, fíjate, vamos a leer toda la frase y dice, este proceso, el proceso renderizado, es recursivo. Si el componente que se está actualizando o montando por primera vez retorna algún otro componente, es decir, lo está llamando en el return del método render, React renderizará ese componente enseguida. Y si ese componente a su vez también retorna algo, es decir, otro componente a su vez, React renderizará ese componente a continuación. Y así sucesivamente. Por eso se dice que es un proceso recursivo. Porque un componente inicial, un componente por ejemplo app, si llaman el método render a otro, pues va a renderizar el componente app y ese otro. Y si ese otro retorna otro componente, pues también ese otro componente se va a renderizar. Y acá, obviamente, vamos a considerar la nota. Vamos a ponerle por acá. Sin embargo, recuerda que un componente se puede, en este caso, recuerda que un componente puede return otro componente, pero quizás de manera condicional. Vamos a ponerle por acá esto. Y dice, sin embargo, recuerda que un componente puede return otro componente desde el método render, pero quizás de manera condicional. Entonces, esta explicación que te puse del lado que tenemos por acá, vamos a ponerlo con un azulito. Esta actualización, todo esto que te di, todo este enunciado, aplica considerando que no se llama el componente o que no se retorna de forma condicional. Pero siempre hay que tener en cuenta, por eso puse esta nota en rojo, que siempre hay que tener en cuenta que lo puedes llamar de manera condicional. Y esto, pues entonces, esto es la clave para entender el maravilloso mundo de React, que el proceso es recursivo. Un componente se renderiza y si retorna a otro componente, si lo llama, que es lo mismo, pues va a producir el renderizado de ese otro componente. Y si ese otro componente a su vez retorna a otro componente, pues el otro componente. Y si es otro componente, así sucesivamente. Fíjate cómo se va haciendo la cadena. Como ya vimos por acá, fíjate, vamos a abrir este videíto que me gustó mucho. Vamos a abrirlo.
Y fíjate, si el C se renderiza, el B provoca el de C y el de A. Fíjate, vamos a ponerle por acá. Fíjate cómo ahí C, solamente el de C, el de B, el de C, el de A, el de B y C, y APP, el de los tres. Fíjate cómo se va haciendo recursivo. Esto tiene que ver con esto que estamos viendo por acá en este diagrama. Entonces fíjate cómo ahí lo tenemos. Y fíjate cómo ahí ya lo estamos viendo. El de C, el de B, el de A y el de APP. Fíjate cómo se va haciendo la cadenita. Y esto tiene sentido porque acuérdate que un componente no es más que un pedacito del DOM. Un componente tú lo puedes ver, o un nodo del HTML, del DOM. Acuérdate que en este caso, pues, tiene sentido porque acuérdate que, por ejemplo, cualquier componente del DOM, pues representa un tree completo. Si tú agarras un componente del DOM, puede que tenga hijos y por eso React hace el renderizado, desencadena el renderizado de los hijos. Fíjate, y esto también ya lo habíamos visto en este diagrama que yo te enseñé en su momento. Fíjate cómo acá dice re-render en React. Dice por defecto, cuando se hace re-render, es decir, cuando se actualiza, aquí estamos usando el re-render. Re-render comúnmente se utiliza para la fase de actualización. Dice, cuando un componente se actualiza, o lo que es lo mismo re-render, automáticamente todo el tree, porque acuérdate que un componente representa un arbolito del DOM, no lo puedes tratar de manera aislada. Por ejemplo, si tú tienes el HTML, cuando lo invocas o cuando lo llamas, la etiqueta HTML, pues no simplemente la etiqueta HTML, sino sus hijos en cuestión. Entonces acá también, cuando tú haces algo sobre el C1, o cuando tú hablas del C1, no puedes referirte solamente al C1, tienes que referirte a sus hijos C2 y C3. Y como te estás refiriendo a C3, pues es a su vez todos. Fíjate cómo pues un componente se ve como un arbolito, no lo puedes tratar de manera aislada. Un componente trae todo un tree debajo. Entonces dice, por defecto, cuando se hace re-render de un componente, automáticamente todo el tree, los hijos, los nietos, los bisnietos, etc., se harán re-render. No importa nada más. Dice, re-render quiere decir que se llama el método render, como ya lo vimos también otra forma de verlo. Entonces vimos cómo el método render y el re-render a veces trae ambigüedad. Dice, puedes cancelar este comportamiento por defecto, el de renderizado de los hijos y de todo el tree, cuando el estado o props, depende de lo que se trate, sean iguales a los valores anteriores, con componentes puros. Pero eso no es muy común, solo en casos drásticos de rendimiento. Ya después vamos a ver cómo puedes tú controlar esto. Pero por defecto, es lo que estamos viendo por acá. Por defecto, si un componente llama a otro componente y se renderiza, si un componente se está renderizando, pues va a provocar el renderizado de los otros a los que llama, a los que retorna. Entonces, pues fíjate cómo acá lo estamos viendo en este ejemplillo. Entonces, con los componentes puros, tú puedes evitar este comportamiento. Si tú quieres que un componente solamente se renderice, ya sea para renderizado inicial o para montado, más bien para renderizado de actualización, porque eso se utiliza ya cuando se actualiza, pues puedes, por ejemplo, poner una condición, por ejemplo, en el component did_update, ahí sí que es necesario para no provocar un loop, pero ya después lo vamos a ver. O si no, ya lo vimos, no recuerdo. Vamos a ver eso. Pero tranquilamente lo más normal es que un componente renderice o desencadene el renderizado de sus hijos. Es lo más normal. Acá es muy importante entender, como ya vimos en su momento, que por ejemplo, si el componente C1 se renderiza, va a provocar el renderizado de sus hijos directos. Valga la redundancia, los hijos son directos. Pero para ser más puntuales, si por ejemplo el componente C1 se renderiza, ya sea para montado inicial o para actualización, va a provocar el renderizado de montado inicial o actualización, según corresponda, tanto el de C2 como el de C3. No es que provoque el renderizado de C4, ni de C5, ni de todo el tree, sino que eso lo provoca el C3. O sea, desde un C1 no puedes provocar el renderizado de C4 ni C5. Es consecuencia de... Pero lo vamos a dejar para el próximo video mejor. Saludos.